que el Eterno, que es bueno, nos asista en la clase La historia detrás de la historia, parte 3. Aquellos que por alguna razón no pudieron estar en las 2 clases previas que he dado sobre este tema, sería interesantísimo si buscan estas clases, porque lo que voy a decir hoy aquí está fundamentado en todo lo que ya ha sido enseñado previamente, ¿ok? La historia detrás de la historia. ¿Cuál es el propósito de esta clase? ¿Cuál es el propósito de esta serie? El propósito de esta serie es compartir contigo una historia no contada. Una historia no contada en público que revela los hechos que dieron lugar a otros hechos, que nos va a permitir a nosotros comprender de una forma académica cómo Yeshua fue interpretado 100, 200, 300 años después de su desaparición temporal de entre nosotros. Y es sumamente importante que entiendas la manera como los antiguos leían las escrituras que tenían delante de ellos. ¿Por qué? Porque la manera como los antiguos leían la escritura es muy diferente a la manera como nosotros hoy leemos la escritura. Y es sumamente crítico que cuando tú te acerques a las escrituras hebreas antiguas, incluyendo a tu estudio del Código Real, conozcas bien lo mejor posible estos hechos que hemos compartido y que vamos a estar compartiendo, Bezrat Hashem, en clases próximas. Antes del surgimiento de las escrituras, como ahora la tenemos, ¿ok? Antes del surgimiento de las escrituras sagradas, ¿ok? Como ahora las tenemos, antes del surgimiento de esto, existía la historia de esto de forma oral. Antes de venir en forma escrita, existía de forma oral. Todo se transmitía oralmente. Entonces, la fuerza de la tradición oral, los diferentes estilos literarios usados, tal como historias, cuentos, leyendas, mitos, parábolas, midrashim, fábulas, se incluían en esa transmisión oral para embellecer, para adaptar, para adornar, incluso para corregir esas historias y hacerlas relevantes a una nueva generación o a una nueva comunidad o a una nueva situación que se está dando o que se estuviera dando. Y eso fue parte de la cosmovisión de los antiguos, de donde nos provienen todas estas tradiciones. Una vez que la transmisión oral se escribe y se edita, se crearon entonces 2 fuentes de tradiciones. Una que continuó su curso pedagógico fundamental en forma oral, y otra que continúa de forma escrita y que ahora adquiere autoridad fundacional. Esas 2 líneas, esas 2 escuelas van corriendo paralelamente. Cuando la escritura aparece, entonces para los antiguos todo estaba previsto en la Torah. Y consecuentemente, como enseña el Zohar, así como Dios consultó con la Torah para crear el mundo, así los antiguos veían todos los hechos de la vida previstos y de alguna manera escondidos en la Torah.
Por lo tanto, la forma como los antiguos tenían para citar las Escrituras es diferente a la manera como hoy estudiando. Y ellos veían alusiones en la Torá en todo, en una palabra, en un juego de palabras, en el valor gemátrico matemático de una palabra. Y esto ha sido mantenido así por esta escuela de pensamiento aún en nuestros días. Aún en nuestros días. Les voy a dar un ejemplo moderno. La Conferencia de Paz en Madrid en 1991. Bajo la iniciativa de los Estados Unidos, la comunidad internacional tuvo en Madrid, en España, una reunión política para procurar establecer un camino hacia la paz entre Israel y los palestinos. 1991. Se llamó la Conferencia de la Paz, ¿ok? Madrid, 1991. Así se llamó el encuentro. Se invitaron 3 naciones árabes a esa reunión: Siria, Líbano y Jordán o Jordania. Esas 3 naciones estuvieron presentes. Un rabino profetizó que esa conferencia no iba a llevar a la paz. Profetizó, eso no va a llegar a la paz. Y cuando le preguntaron por qué, dijo, porque ahí está Siria, está Jordania y está Líbano. Dice, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso con que no va a haber paz? Dice, muy fácil, dijo el rabino. Siria tiene el valor gemátrico de 281. Líbano, 138. Y Jordán, 264. Cuando tú sumas todo eso, da 683. Y hay una sola frase hebrea que tiene ese número. Y esa frase hebrea es Shalom Shav, que significa paz vana. Por lo tanto, ahí no va a haber paz. En 1991. Oiga, y así fue. No ha habido paz en el Medio Oriente, a pesar de esa conferencia. Exactamente como dijo el rabino. ¿En qué estaba basado él? Para los antiguos, ¿ok? Para los antiguos, cuya mentalidad todavía está presente en muchos maestros y rabinos de la Torá. Para los antiguos, cada cosa que sucedía era un mensaje del cielo, de forma codificada. Los antiguos procuraban aprender algo de Dios en cada hecho que tenía lugar en sus vidas. Desde la caída de una hoja hasta una tormenta. Incluso el movimiento de los astros en el cielo revestía para ellos un valor extraordinario. ¿Por qué? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, cuando había algún movimiento en los astros y ellos lo observaban, ellos trataban de sacar un mensaje codificado aún de eso. Nada pasaba desapercibido. Y aún en nuestros días, esa escuela de pensamiento se ha mantenido en la mente de muchos maestros, de muchos cabalistas y muchos rabinos hasídicos de nuestro pueblo. Les voy a dar otro ejemplo moderno, Camp David. Camp David. Cuando el presidente Carter, aquí en Estados Unidos. Sí, ¿se recuerdan? La firma del famoso Tratado de Paz con Egipto en los días del presidente Carter, que fue firmado entre Anwar el-Sadat de Egipto y el difunto primer ministro de Israel, Menachem Begin, en 1978. Un rabino dijo, eso no va a traer paz al Medio Oriente. Eso no va a traer paz al Medio Oriente. ¿Por qué? Le preguntaron. Esta fue su respuesta. El tratado de paz con Egipto, refiriéndose a Camp David, ese tratado de paz con Egipto fue el día que se corresponde con la Parashá Ki Tavo. Oiga,
se corresponde con la parashá Ki Tavo. Y fue firmado un día después de un eclipse lunar. Y luego, cuando ese plan de paz se ratifica en Jerusalén, se firmó en Jerusalén un día antes de otro eclipse lunar. Entonces hay dos eclipses. ¿Ok? Hay dos eclipses. Un eclipse al día siguiente y un eclipse el día antes. Y cuando eso ocurre, es malo para Israel. Es malo para Israel firmar tratados de paz en eclipses lunares. Porque dicen nuestros antiguos, dijo este rabino, dicen nuestros antiguos, cuando hay un eclipse lunar, eso es señal de ventaja para los que odian a Israel. ¿Cómo lo ve? Y por lo tanto, eso no va a traer paz al Medio Oriente. ¿Y qué tiene que ver Ki Tavo con la respuesta de este rabino a los acuerdos de paz de Camp David de 1978? Si tú miras la parashá Ki Tavo, le tomas el trabajo de ir a la parashá Ki Tavo, ¿qué dice Ki Tavo? Dice, Hashem nos ha dado la tierra de Israel como herencia. Allí, en ella, en esa tierra, el pueblo judío tiene que establecerse y cultivarla como herencia eterna. ¿Está escuchando? Como herencia eterna. O sea, ¿qué hicimos? Le dimos tierra que no es nuestra, sino por usufructo gratuito. La tierra es de Dios. Se la dimos a los árabes por el bien de la paz, sacrificando la Torah. ¿Y cómo termina Ki Tavo? Con una reprimenda. Moisés recordándonos que somos el pueblo escogido de Dios. Y por lo tanto, si olvidamos los preceptos que están en la Torah, no podemos esperar que nos vengan cosas buenas, sino van a venir cosas terribles, enfermedades, hambrunas, pobreza, e incluso podría venir hasta un nuevo exilio. O sea, este rabino, en 1978, Abraham, este rabino no podía concebir cómo el primer ministro de Israel podía firmar un tratado de paz de esta naturaleza en Ki Tavo, y menos con 2 eclipses lunares, cuando está escrito en el Talmud, específicamente en el Tratado Sotá, en el folio 29a, que cada vez que hay eclipses lunares, no es una buena señal para Israel, y en vez de firmar nada, lo que tenemos que hacer es ayunar. Él no puede entender cómo eso pudo haber ocurrido. Y basado en eso, profetizó que el tratado de paz, de los acuerdos de paz de Camp David, no iban a traer paz al Medio Oriente. Eso fue en 1978. ¿Cuántos años hace, Juanito? Tú que eres experto en números. 36 años. ¿El 78? No, 36. ¿Ok? 78, 80 van 2. 80 al 2020, son 22. ¿Y 14 que llevamos? 36. 36 años, casi una generación. Y la realidad es que distamos mucho de tener paz en el Medio Oriente. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Ok, ¿qué pasa con nosotros hoy día? Cuando nos acercamos a los escritos antiguos, tenemos una mentalidad diferente. Nosotros tenemos una mentalidad racionalista, modernista, matemática. Por ejemplo, nosotros no podemos concebir cómo Matías diga que solamente hay 14 generaciones de Abraham a David, 14 generaciones de David al exilio babilónico,
y 14 generaciones del exilio babilónico a Yeshua. No concebimos, ¿cómo puede decir hay 14 generaciones aquí, aquí y aquí, cuando basta contar para saber que hay más de 14 generaciones? Pero si tú haces eso, tú te estás acercando a la Escritura con una mente moderna. Para los antiguos, las cosas eran totalmente diferentes. Los antiguos arreglaban las cosas, medían las cosas, jugaban con los números, jugaban con el valor de las letras, con la combinación de símbolos, con el movimiento de los astros en el cielo, con las tormentas de dónde diferentes, si venía del sur, si venía del norte, si venía del este, si venía del oeste. La geografía de Israel tenía connotaciones proféticas. Un simple cambio en la posición de los astros, una brisa venía del sur, etcétera. Para ellos, cada una de estas cosas representaba una revelación. Yeshua, esa era la mentalidad de Yeshua. Yeshua lo hacía así en sus días. Dice, cuando ustedes ven que sopla el sur, dice, va a haber lluvia. Y es verdad que hay lluvia. Oiga, ¿cómo es que no reconocen estos tiempos? Yeshua usó todas esas cosas. Cada una de esas cosas tenía una revelación. Entonces, lo que para nosotros es una evidente contradicción o un simple conflicto histórico, para los antiguos era revelación en la historia. Esa era la mentalidad de aquella época. Entonces, tú no te puedes acercar a los escritos de los antiguos con tu mente moderna. Porque si tú haces eso, tú cometes un grave error de interpretación. Le voy a dar el ejemplo de Hanukkah. Fíjate si eso es así, que los rabinos fueron capaces de ver Hanukkah en la Torá. Cuando Hanukkah ocurrió, varios siglos después de Hanukkah, de la Torá. Pero ellos vieron a Hanukkah en la Torá. ¿Basado en qué principio? En que todo está aludido en la Torá. A pesar de que Hanukkah ocurre muchos siglos después de Moisés, ellos vieron a Hanukkah en los escritos de Moisés. ¿Y cómo pudieron verlo? Por el principio que venimos explicando. A saber, los antiguos tenían una mentalidad diferente a nosotros. Para ellos no hay nada que no haya sido aludido en la Torah. Y por tanto, como luego de Levítico 23, usted puede leerse Levítico 23 completico, concluye con Sukkot. Empieza con Shabbat, concluye con Sukkot. Justamente después del capítulo 23 de Levítico, el primer pasuk, el primer versículo del capítulo 24, viene la instrucción de leer, de separar el aceite para el encendido de la menorá. Entonces dicen los rabinos, ¿qué menorá se enciende después de Sukkot? Hanukkah. Pues entonces Hanukkah está en los escritos de la Torah. Hanukkah estaba presente en la Torah. Y no solamente estaba presente en la Torah, sino que todo lo que ocurre en el ciclo festivo de la Torah se fusiona en Hanukkah y se activa en Hanukkah. Esa era la manera como los antiguos veían, estudiaban y analizaban los textos antiguos. Hoy día, muy pocos tienen esa mentalidad. Muy pocos. Y por tanto, cuando se acercan a un texto antiguo, ¿ok? Cuando se acercan a un texto antiguo, digamos, por ejemplo, el Código Real, que enseña el asentamiento de Yeshua en Nazaret fue para que se cumpliera la Escritura, se ríen, lo consideran una falsedad. Porque históricamente no hay conexión posible. No hay conexión posible con nuestra mente moderna. Con nuestra mente moderna. Pero con la mentalidad que tenían los antiguos,
basado en el principio de que todo está aludido en la Torá, y como entre otras cosas la raíz de Netzar o de Nazaret está contenida también en una profecía de Isaías, de que un Netzer, un retoño, saldrá del tronco de Isaí, para ellos el mensaje era evidente, porque no hay nada superfluo, nada sobra, nada falta, todo está escondido en la Torah, solo que hay que escudriñar bien la Escritura para encontrarlo. Si ustedes escudriñan bien la Escritura, me van a encontrar. Esa era la mentalidad de los antiguos. Por lo tanto, tenemos que huir del peligro del revisionismo histórico. Huir de ese peligro, del revisionismo histórico como un fenómeno que siempre ha estado presente en nuestra era moderna y del cual tenemos que cuidarnos para no interpretar con nuestra modernidad el modo de pensar y los estilos literarios usados en la antigüedad. Y sobre la base de esto y de otros muchos elementos presentes en la mente del mundo antiguo, los maestros de aquellas generaciones editaban las cosas escritas, le añadían cosas, reflexionaban sobre esas cosas, incluso se lo atribuían a un autor más conocido y de mayor autoridad para ello. Y en el mundo antiguo, esas cosas eran consecuentes y normales. Para nosotros, en el siglo XXI, atribuir a un autor algo que él no escribió, atribuir a un autor algo que él no dijo, es inconcebible. Incluso se puede mirar hasta como un delito. Para los antiguos, esa es la cosa más normal del mundo. Son dos mentalidades. Porque nosotros tenemos la cultura del texto. Ellos tenían la cultura de la boca, la cultura de la tradición oral. Y por lo tanto, yo he venido subrayando este aspecto crítico. Tú no puedes tomar la modernidad para explicar la antigüedad. Por ejemplo, nosotros sabemos que Moisés es el autor intelectual de la Torá. Pero nosotros sabemos también que Moisés no escribió literalmente todo lo que tenemos en la Torá. Eso fue el trabajo de los editores de la Torá que vinieron después, cinco siglos más tarde, o varios siglos más tarde. Ahora, por ejemplo, nosotros sabemos que no tenemos una sola base textual del Tanaj, sino tenemos diferentes fuentes textuales del Tanaj. Y por lo tanto, si tenemos diferentes fuentes textuales, tenemos diferentes variantes textuales de la Torá. Les voy a dar un ejemplo para que entendamos esto. Devarim 32, verso 8. Deuteronomio, capítulo 32, verso 8, dice: cuando el Altísimo, y ahí el término hebreo es Elión, ¿ok? Elión, no es Hashem, no es Adonai, es Elión, ¿ok? Cuando Elión, el Altísimo, distribuía herencias a las naciones, cuando separaba a los hijos de los hombres, fijó el límite de los pueblos. Fijó el límite de los pueblos. Teniendo qué cosa en la mente, fijó los límites de los pueblos. ¿O por qué causa fijó los límites de los pueblos? El texto hebreo dice, Le mispar bene Israel. ¿Eso qué dice? Le mispar bene Israel. Es decir, por causa del número de los hijos de Israel. Sin embargo, el texto de la Torá encontrado en las cuevas de Qumran tiene una lectura diferente. Dice, cuando el Elión, cuando el Altísimo distribuía herencias a las naciones, cuando separaba a los hijos de los hombres,
fijó los límites de los pueblos, teniendo en cuenta qué cosa, o por qué causa fijó los límites de las naciones. El texto hebreo de Qumran no dice, Le Mispar Benei Israel. No dice eso. Dice, Le Mispar Ben Elión, o Ben Elohim, para ser más específico. Le Mispar Benei Elohim. Cuando tú lees Le Mispar Benei Elohim, eso es muy diferente que Le Mispar Benei Israel. En otras palabras, un texto, el más conocido, dice, por causa del número de los hijos de Israel. Y el otro texto, que es el menos conocido, dice, por causa del número de los hijos de Dios. Hay una diferencia. O sea, ¿qué texto tiene Le Mispar Benei Israel? El texto masorético, que fue editado por los masoretas o por los guardadores de la tradición judía, que fue terminado para el siglo IX de la era actual y que forma parte de la mayoría de las traducciones de la Torá que nosotros tenemos hoy día en el mundo. Pero los judíos de Qumran tenían un texto hebreo 1200 años más antiguo que los masoretas. 1200 años más antiguo que los masoretas. Y allí no dice Le Mispar Benei Israel. Ahí dice Le Mispar Benei Elohim. Entonces, cuando los rabinos judíos del siglo II, antes de Yeshua, tradujeron la Torá del hebreo al griego, en la versión conocida como la Septuaginta, tradujeron ese texto de Devarim no como los masoretas del siglo IX, después de Yeshua, sino como los judíos de Qumran. ¿Qué te dice eso? Te dice que los masoretas tenían una variante textual diferente, o que simplemente editaron ese texto, como muchos otros textos, para que se adaptara a la corrección exegética que ellos consideraban necesaria en sus días para establecer su teología autorizada al pueblo judío. Entonces tú tienes que tener muchísimo cuidado cuando te encuentras con los aborcionistas de la redención diciéndote que nosotros inventamos textos, o que nosotros manipulamos textos, o que nosotros cambiamos textos y fabricamos textos y un montón de otras cosas que solamente funcionan con gente ignorante, mientras pasamos por alto el hecho de que en la mentalidad antigua, incluyendo los masoretas de los siglos 6 al 9, editar la escritura e incluso crear las diferentes variantes textuales para facilitar su mejor respuesta teológica a las nuevas condiciones que se estaban dando, era parte de su mentalidad. Para nosotros hoy día, tales prácticas nos parecen locura y no las podemos comprender. Para los antiguos era la manera como ellos transmitían su fe y cómo ellos adaptaban su fe a las nuevas circunstancias y a las nuevas condiciones que había llegado en sus generaciones. Entonces, si tú quieres entender los documentos antiguos, ya sea la Torá, ya sea el Tanaj, ya sea los profetas, incluso el Código Real, tú tienes que armarte con la mentalidad de los antiguos cuando te acercas a estos escritos. Tú no puedes seguir con una mentalidad del siglo XXI, porque si así lo haces, no solamente no vas a entender bien las cosas, sino que vas a embarrar todo el sistema y vas a llegar a conclusiones totalmente extrañas a las realidades del mundo antiguo. Y es por eso que tú tienes que conocer la historia detrás de la historia. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Por otro lado, la manera como los antiguos nombraban sus escritos
es totalmente diferente a como nosotros lo hacemos hoy día. Los antiguos acostumbraban muchas veces, cuando no conocían bien quién había escrito algo, o cuando escribían algo de lo cual no se sentían dignos de escribir, atribuirlo a una persona que para ellos representaba la autoría intelectual o la autoridad ética más eminente. Esa es la práctica. Muchas de las cosas que nosotros tenemos en la Torá no las escribió directamente Moisés. Pero ¿quién se atrevería a disputar que Moisés es el autor intelectual de la Torá? Moisés es el autor intelectual de la Torá. Y cuando estamos leyendo Torá, estamos leyendo a Moshe. No question about it. Por tanto, los editores posteriores no tuvieron ningún tipo de problemas en atribuir a Moisés aquellos escritos, aun cuando ellos sabían que Moisés no lo había escrito, pero sabían que de Moisés venía la enseñanza. Y lo hacían no porque provinieran académicamente de Moisés, sino por el honor y por la autoridad de Moisés. Entonces, la mayoría de la gente, cuando se acerca a la Biblia, piensa que están leyendo un libro de matemática, o piensan que están leyendo un libro de ciencia, es decir, que están leyendo una colección de libros perfectos, que no contienen errores. Porque la gente asume que la Biblia fue escrita directamente por Dios. Que Dios bajó del cielo un rollo y se lo entregó a Moisés. Y por tanto, como todo viene directamente del dedo de Dios, no puede haber errores, no puede haber diferencias textuales, no puede haber ni siquiera variantes textuales. Como una vez que estaban unos traductores bíblicos reunidos en París, en Francia, discutiendo la mejor manera de traducir un texto de la Escritura, unos con una variante textual, otros con otra variante textual, y había una abuelita que estaba escuchando a los doctores discutir la mejor manera de traducir del hebreo al francés ese versículo. Y ella gritó desde afuera: oiga, ¿ustedes creen que ustedes saben más francés que Moisés? Los escritores posteriores atribuyeron a Moisés muchos de esos escritos, no porque provienen de Moisés, sino por el honor de Moisés y por la autoridad de Moisés. Entonces, cuando la gente se acerca a la Biblia, como dije, pensando que es un libro de matemática, pensando que es un libro de química, pensando que es un libro de anatomía, ¿okay? O pensando que es un libro de ciencia natural, tiene que ser perfecto, no puede tener errores. Porque la gente asume que fue Dios mismo el que escribió la Torá. No es así. Dios es el autor de la Torá, pero eso vino a través de hombres. Fueron los hombres los que escribieron la Torá, los que hicieron copias de la Torá, los que editaron los libros de la Torá. Y en ese proceso los hombres nos equivocamos y podemos cometer errores. Y es por eso que los rabinos crearon reglas para la interpretación de las Escrituras. Y por eso es que aquí, si tú te has dado cuenta, cuando se saca el Sefer Torah y con el dedo meñique indicamos al Sefer Torah, nosotros no decimos: esta es la Torah que Dios nos dio por medio de Moisés. Nosotros no decimos eso en esta comunidad. ¿Qué es lo que decimos? Semejante a ella es la Torá que Hashem nos dio por mano de Moisés. Semejante a ella, pero no es una copia exacta, porque hay variantes textuales. Nosotros tenemos en este Sefer Torah ciertas traducciones
que no están exactamente igual en el Sefer Torah que tenían los rabinos de Qumran o que tenían los rabinos que tradujeron la Septuaginta. Eso, tú tienes que tener mucho cuidado cuando te acercas a la Torah, con qué mentalidad te acercas. Y debido a eso, es que los rabinos crearon reglas para la interpretación de las Escrituras. Y esas reglas asumen que hay contradicciones en las Escrituras. Y que por tanto nuestro trabajo es buscar, Yeshua, reconciliaciones textuales. Donde quiera que encontremos contradicciones, que es el resultado del trabajo del hombre. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? ¿Me estás siguiendo, Rafael? Ok. Por ejemplo, Éxodo capítulo 21, verso 6. Te doy un ejemplo de los muchos ejemplos que hay. Okay. Éxodo 21, verso 6 se afirma que un esclavo que quiera mantenerse con su amo al finalizar el tiempo de su esclavitud, puede ir delante de los jueces. Le hacen una marca en la oreja contra la puerta. Le hacen una marca en la oreja contra la puerta y va a quedarse así como esclavo de su amo para siempre. Así está escrito. Usted lo puede ver después, con calma, en su Biblia. Sin embargo, eso contradice otros textos de la Torah. Por ejemplo, Asher. Un texto que contradice la Torah. Está prohibido hacerse marcas en el cuerpo. ¿Cómo es que si la Torah prohíbe hacerse marca en el cuerpo, la misma Torah me va a decir que me haga una marca en el cuerpo? Y eso contradice la Torah, porque si tú vas a Levítico 25:40, donde están las leyes de jubileo, ahí se establece que todo esclavo en Israel solamente podrá ser esclavo hasta el año del jubileo. Y el texto dice, Ad Shnat Hayobel, así dice, hasta Shnat Hayobel, Yabot Imach, será tu siervo, te servirá. Hasta jubileo te servirá. Después de jubileo ya no puede. Pero espérate, si acá dice que si yo voy y me hago la marquita, ya voy a ser Leolam Baed. Sin embargo, otro texto dice, ¿cómo resolvieron los rabinos esa contradicción? Explicando la Torah, explicando la exégesis de la Torah, diciendo que allí la expresión Velado Laolam, la expresión hasta, perpetuamente, para siempre, no la podemos tomar de forma literal. No lo podemos. Va avado, Leolam, tu siervo para siempre, no lo puedes tomar literalmente, sino metafóricamente. Que su significado real es prácticamente, es decir, por muchos años, hasta jubileo. ¿Lo ve? Pero eso es un esfuerzo para afirmar que no hay errores en la Torah. Porque todo fue escrito por la mano de Dios y por la Torah no puede haber errores. Sin embargo, otros rabinos nos dicen cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, una de las más grandes luminarias que ha tenido la judería española, Ibn Ezra, el gran maestro del siglo XII, afirmó que hay porciones en la Torah atribuidas a Moisés que no fueron escritas por Moisés. Y lo mismo afirmó en sus días el rabino Samuel ben Meir, el Rashban, cuando él dice que el lenguaje de la Torah no es críptico, sino que dicen lo que dicen y uno tiene que entenderlo como dice lo que digan
aun cuando eso contradiga la tradición rabínica antigua. Por lo tanto, tú tienes que tener mucho cuidado cuando te acercas al estudio de la Torá con una mentalidad diferente a la que tenían los antiguos, porque los antiguos no tienen el conocimiento de la física que tú tienes hoy día en el siglo XXI. Los antiguos no tienen el conocimiento de química que tú tienes hoy día en el siglo XXI. Los antiguos no tenían el conocimiento de la ciencia natural que nosotros tenemos hoy día en el siglo XXI. Y si nosotros aplicamos a la Escritura nuestra mentalidad científica del siglo XXI, estamos cometiendo un grave error académico. Estamos cometiendo un grave error académico y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a encontrar errores y contradicciones por todos lados. Visto así, evidentemente, la Escritura tiene imperfecciones. La Escritura que tenemos hoy día tiene imperfecciones. ¿Y por qué tiene imperfecciones? Porque es el resultado de la participación del hombre en el proceso de la edición del texto sagrado. Tan simple como es. Entonces, lo que Dios escribió no tiene errores, podríamos decir. Lo que Dios escribió no tiene errores. Pero lo que el hombre escribió y reescribió y reescribió y copió y volvió a copiar y redactó y editó y reeditó, generación tras generación, puede tener errores. Puede tener errores. Por lo tanto, tú no puedes venir con tu mente moderna y con ella aplicarlo al estudio de la Escritura antigua. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Voy a darte el ejemplo de los llamados 4 evangelios. ¿Ok? Los 4 evangelios. ¿De dónde toman nombre nuestros evangelios sinópticos? Plus Yohanan, conformando los famosos 4 evangelios. ¿Ok? ¿De dónde toman nombre? ¿Por qué decimos el evangelio según Marcos? ¿Por qué decimos el evangelio según Lucas, o según Mateo, o según Juan? Para usar una nomenclatura tradicional que todo el mundo entiende. ¿Ok? Nosotros sabemos, escúcheme bien, porque están hablando con el editor general del Código Real. No están hablando con uno que no sabe lo que está hablando. ¿Ok? Nosotros sabemos que ninguno de estos documentos, conocidos como los evangelios, tienen authorship. Ninguno tiene authorship. Ninguno tiene copyright. Ninguno tiene como escritor a ninguno de los que supuestamente fueron los escritores. La tradición afirma que Marcos lo escribió, o que Lucas lo escribió, o que Mateo lo escribió, o que Juan lo escribió. Pero en ninguna parte de esos documentos se dice quién es el autor. En ningún lugar se dice quién es el autor. Contrario a las cartas apostólicas. Las cartas apostólicas comienzan diciendo quién es el autor, excepto algunas que no tienen, como la carta a los Yehudí, por ejemplo. La mayoría de las cartas de Rav Shaul, por ejemplo, comienzan diciendo Rav Shaul, siervo de Hashem, siervo de Yeshua Mashiach, a la comunidad que está en tal lugar. Y ahí sabemos que él es el autor de esa carta. Pero eso no pasa con los llamados evangelios. Porque contrario a las cartas apostólicas que nos dicen de entrada, la mayoría de las veces, ¿quién fue el autor? ¿O los autores? ¿O incluso el amanuense o el redactor de la carta que se escribía cuando el autor dictaba, según la costumbre de la época, no nos dice quién fue el autor? Así que cuando tú lees la frase, escucha bien, cuando tú lees la frase, el Evangelio según Marcos, o según Lucas, o según Mateo, o según Juan, quita de tu mente que fue Juan el que lo escribió, el apóstol Yeshua.
Quita de tu mente que fue Marcos el que lo escribió, o Lucas el que lo escribió, o Mateo el que lo escribió. Porque la sola frase, según Juan, te dice que quien escribió eso no fue Juan. Ahí lo tienes. La propia frase, según Mateo, ya te dice que no fue Mateo, sino que fue según Mateo. Y él escribió lo que él consideraba era una tradición que venía de alguien que se llamó Mateo. Se asume que fue así. Y lo mismo puedes decir con Gilel, lo mismo lo puedes decir con Meir. Por eso es que tú tienes que conocer la historia detrás de la historia. Entonces, académicamente hablando, en realidad fue Ireneo de Lyon, a fines del siglo II, en un contexto importantísimo del mundo de Europa y de la cuenca del Mediterráneo en aquella época, quien estableció que solamente 4 son los evangelios canónicos. Y para darle autoridad apostólica, él le atribuye el nombre que ahora tienen. A uno se lo atribuyó a Mateo, a otro se lo atribuyó a Marcos, a otro se lo atribuyó a Lucas y a otro se lo atribuyó a Juan. Y eso no lo hizo por gusto. Hay toda una historia detrás de eso. Hay todo un contexto importantísimo detrás de eso. Y de ello vamos a hablar en profundidad en la yeshiva que vamos a dar en Israel en el viaje de febrero 2015. ¿Ok? Para que usted se goce en qué realmente pasó ahí. ¿Ok? Ahora, desde que la gente piensa que en realidad fueron los apóstoles o los discípulos de los apóstoles los que escribieron los evangelios, esa mentalidad ignora una serie de hechos importantísimos que nosotros tenemos que recordar, importantísimos que tenemos que recordar para no errar a la hora de acercarnos a estos escritos antiguos. Entonces, no pienses nunca que fueron los apóstoles los que escribieron los evangelios. No fueron los apóstoles los que escribieron los evangelios. Ellos no fueron los autores. De ellos viene la tradición oral. De ellos viene la tradición oral. Pero no fueron los que lo escribieron. Y es importante que tú sepas esta verdad. Porque solamente la verdad libera. Como voy a explicar más tarde, si te aguantas conmigo en la clase de hoy. ¿Ok? Los autores de los evangelios son anónimos. No se sabe a ciencia cierta quién los escribió. De una cosa estamos seguros, no fueron los apóstoles. Fueron discípulos de discípulos de discípulos que seguían diferentes tradiciones venidas de los apóstoles. Y el propio Código Real te da la evidencia. Si tú lees, por ejemplo, en el Código Real, en Lucas capítulo 1, versos 1 y 2, ¿ok? Ahí está. Se los voy a leer. Dice así: para ti, honorable amante de Dios, puesto que muchos han decidido reunir los relatos históricos, ¿estás escuchando? Muchos, no 4, muchos, ¿ok? Muchos han decidido reunir los relatos históricos acerca de las cosas que se han cumplido entre nosotros y que nos han sido preservadas y transmitidas oralmente. ¿Cómo fueron transmitidas según un principio? Oralmente, por los que desde el principio fueron testigos oculares y maestros de la verdad. Eso quiere decir que lo que nosotros tenemos en los evangelios preexistió de forma oral una generación previa. Y de esa tradición oral que fue siendo enriquecida, surgen luego
nuestros llamados evangelios posteriores a las cartas paulinas, a las cartas de los apóstoles. Y estas cosas fueron preservadas y transmitidas oralmente. Entonces, antes de escribirse nada sobre Yeshua, se hablaba de Yeshua. Se transmitían las cosas oralmente, no escrituralmente. Y lo mismo ocurre con el Tanaj, incluso con muchas de las porciones de la Torah. Hay mucha gente hoy día, en el siglo XXI, que todavía piensa que Moisés vivió junto con Adán para escribir lo que tenemos en el libro de Génesis. Nosotros sabemos, a ciencia cierta, por ejemplo, que Moisés nunca pudo haber escrito Devarim. Nunca pudo haber escrito Devarim. El quinto libro de la Torah no fue escrito por Moisés. Ya yo he dado las pruebas, las evidencias de eso. Proviene de Moisés. No question about it. Proviene de Moisés. Porque de él viene la tradición. Pero no necesariamente la escritura como nosotros la tenemos ahora. Y lo mismo ocurre con Meir, lo mismo ocurre con Gilel, lo mismo ocurre con Matai, lo mismo ocurre con Yohanan en el caso del Código Real. Normalmente se le daba nombre al autor para darle autoridad al documento, toda vez que oralmente todo el mundo respetaba a los tales por la tradición oral que se tenía. Eso pasó con los libros de Moisés, eso pasó con los libros de los profetas. Y eso pasó también con el Código Real. Entonces, ¿qué hacían los antiguos? Los antiguos contaban historias diferentes a la manera como nosotros las contamos ahora. Y si tú no entiendes esto, tú vas a cometer graves errores a la hora de interpretar la Escritura. Para los antiguos, por ejemplo, embellecer un relato histórico, agrandarlo, editarlo, ponerle nuevas cosas, era parte de su metodología. Ellos contaban su historia, aunque no era históricamente cierto. Y voy a repetir eso. Los antiguos contaban sus historias, aunque no era históricamente cierto. Pero etiológicamente era importante para ellos, porque eso es lo que le daba sentido, para establecer la causa que justifique algo. Los antiguos tomaban el pasado, lo arreglaban, lo adornaban, lo recreaban con historias etiológicas, por razones didácticas, por razones teológicas, e incluso por razones políticas. Y al menos que entendamos eso, tú no estás capacitado todavía para entender la profundidad y la riqueza que nosotros tenemos en las Escrituras, tanto en la Torá, como en los profetas, como en los Salmos, incluso en el Código Real. Entonces, a la hora de acercarte a las Escrituras, tienes que hacerlo con una mentalidad apropiada y con una metodología apropiada. ¿Por qué? Porque los antiguos contaban las cosas usando muchos estilos literarios que nosotros normalmente hoy día no usamos. Ellos explicaban todo sobrenaturalmente. Todo lo explicaban sobrenaturalmente. Y para eso utilizaban cuentos, figuras, hechos legendarios, exageraciones, imaginaciones, para establecer un hecho histórico remoto, pero que era importante para las nuevas generaciones. Y quiero insistir, Rabotai, en este punto otra vez. Tú no puedes caer en el peligro del revisionismo histórico. No puedes acercarte a los antiguos escritos literarios y a las viejas costumbres de los antiguos con tu mente del siglo XXI. Si tú no puedes tomar tu modernidad para hacer una exégesis de la antigüedad. Si tú haces eso, tú estás forzando la Escritura a decir cosas que no dicen. Hoy día, nosotros sabemos, por ejemplo,
que no todos los relatos que tenemos en el Tanaj son históricamente ciertos, pero fueron creados para explicar, para expresar una verdad que venía rodando oralmente a nuevas condiciones que se habían dado en el pueblo. Y de la misma manera, no todos los relatos que nosotros tenemos en el Código Real son históricamente ciertos. Fueron creados para explicar, fueron creados para expresar verdades que venían rodando de una generación previa oralmente. El editor entonces toma esa tradición oral, la renueva y crea a partir de ello una narrativa espectacular, fabulosa, maravillosa, muchas veces incluso legendaria, para que exprese históricamente una verdad simbolizada en el hecho histórico. El objetivo de este estilo literario, visto así, no es pasarnos información histórica. Ese no es el objetivo. El objetivo es darnos sentido y contenido a una verdad que ellos querían afirmar, y por tanto nadie puede decir que son mentiras, son verdades. Y en mi conferencia pasada introduje 2 ejemplos para explicar esto. Un ejemplo que tomé del Tanaj y otro del Código Real. El caso de Abraham y su partida de Ur de los Caldeos, y el caso de Joseph y Miriam y su viaje de Nazaret a Belén, la ciudad donde nació David. En el caso específico que nos interesa más todavía que el Tanaj, en la historia del nacimiento de Yeshua en Belén y no en Nazaret. Piensa en esto. Nosotros no podemos imaginarnos hoy día, en el siglo XXI, a Joseph, el esposo de Miriam, un hombre justo, es decir, un sádic, andando solo con una mujer que todavía no era consumadamente su esposa, solamente su desposada, en un viaje de varios días desde el norte de la Galilea hasta Belén en Judea. Cuando ustedes vayan conmigo a Israel en febrero próximo, ustedes van a ver qué distancia hay de Nazaret a Belén. Claro, hoy día en un autobús Pullman de lujo con aire acondicionado, te parece un tramito muy cortito, pero aquellos días eran varios días de camino, desde el norte hasta el sur. Entonces, que un hombre justo como Joseph ande con una mujer que todavía no es consumadamente su esposa, es algo que está fuera de contexto en la época. Está bien para este siglo XXI. Los jóvenes andan solo para arriba y para abajo, ¿ok? Sin estar casados. Pero en la época antigua eso era inconcebible. No podemos procesar estas cosas históricamente. No las podemos procesar. No podemos procesar, por ejemplo, que el emperador ordene un censo que tenía propósitos económicos evidentes de una forma que hiciera difícil para la gente censarse. No podemos pensar cómo a un emperador se le puede ocurrir que cada persona para censarse tenga que buscar el lugar donde nacieron sus ancestros 5, 8, 10 generaciones atrás. No tiene sentido obligar a un judío que para censarse tenga que ir a donde vivía su familia hacía 1000 años y solamente allí podía censarse. ¿A quién se le ocurre? A un emperador diciéndole tienes que buscar dónde vivían tus abuelos hace 1000 años y allí censarte. Cuando el objetivo era hacerlo fácil, si es que el censo se dio, hacerlo fácil para que todo el mundo se censara rápidamente, porque lo que el gobierno está buscando, ¿qué cosa es? Lo que siempre buscan los políticos, ¿de dónde le saco más dinero a la gente?
Y si no, mire el 836, el Dolphin Expressway, cada vez que pase por ahí, ¿cuántas veces se enciende la lucecita ahora? Para aquellos que no son de Estados Unidos, el 836 es una autopista que siempre ha sido gratis aquí y ahora tienes que pagar un montón de veces para pasar por ella. ¿Por qué? Porque el gobierno está buscando plata de donde sea. Y así le pasaba a los políticos de aquella época también. ¿Dónde puedo cobrar más impuestos? Imagínense si esto es así, que en la época, escuche esto es algo aparte de la conferencia, pero después lo voy a conectar. Hubo una época en Israel que estaba bajo dominio del Imperio Otomano, que ya no había a qué más ponerle impuestos. Y usted sabe lo que se le ocurrió al sultán. ¿Sabe lo que se le ocurrió? Poner impuestos al que tuviera árboles. ¿Qué le parece, More? Si tú tenías un árbol, en el patio de tu casa, tú tenías 3 árboles, me tienes que pagar impuestos por los 3 árboles. O sea, ¿qué hacía la gente? Cortaba los árboles. Resultado, la tierra de Israel se secó. Se volvió tierra de pantanos y de malaria. O sea, para nosotros hoy día eso no tiene sentido. Pero para los antiguos, todas estas cosas tenían sentido. Quien quiera que haya sido el que editó Lucas o Mateo, tenía la tradición oral de que Yeshua era descendiente de David, tanto por la vía paterna como por la vía materna. Y sabían que Joseph fue su padre biológico. Pero como los antiguos tenían la tendencia de explicar todo sobrenaturalmente, para el escritor que conocemos como Mateo, era importantísimo demostrar el origen davídico de Yeshua en su generación. Y entonces, al escribir el Evangelio que lleva ese nombre, lo hace en un estilo midrash. Ese es el estilo que está ahí para escribir esa obra. Y es por eso que nos dice que Miriam era una niña aún. Era una niña. Claro, todo eso se pierde en las traducciones. Cuando la gente lee en español a una joven desposada, ¿ok? Cuando ves la joven, hoy día tú dices joven y ¿qué imagen te viene a la mente? Dice una joven, ¿qué imagen te viene a la mente? Una chica de 20, 18, 20 años, una joven, una teenager, right? 18, 20 años. Pero eso no es lo que dice el texto hebreo. El texto hebreo no dice joven, dice alma. Y alma es una niña que todavía ni siquiera ha tenido su primera menstruación. Eso es lo que dice el texto hebreo. Que era una alma. Que era una niña aún, que no podía concebir. Una doncella que no había conocido varón. Entonces, sería un grave error de nuestra parte tomar a Mateo, a Matiyahu, que está escrito en un estilo midrash, y compararlo, por ejemplo, con Hillel o Lucas, que está escrito en un estilo remés, o compararlo con Meir, Marcos, que está escrito en un estilo Pashat, o con Yohanan, o el Evangelio de Juan, que está escrito en un estilo Sot, mucho tiempo después. Un grave error, no puedes hacer eso. Entonces, si es hijo de David, escuche bien, si es hijo de David, lo más lógico es que esté conectado ¿con qué? Con la tradición de David. Eso es lo más lógico. Y por tanto, como había sido dicho de los profetas, que el futuro rey de Israel nacería en Betlehem, Mateo tiene que asegurarse que Yeshua cumpla con ese requisito. Tiene que asegurarse. Y cuando él nos dice, escuche bien esto, cuando él nos dice que Yeshua nació en Belén, no nos está dando un relato histórico.
nos está dando un relato midrashico, que es totalmente diferente. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se está transmitiendo? El mensaje que se está transmitiendo no es una información histórica. El mensaje que se está transmitiendo es que Yeshua es un descendiente de David según lo anunciado por los profetas. Aun cuando sabemos que históricamente el hecho no necesariamente fue así en todos los detalles. ¿Estás conmigo hasta aquí? Ok. El detalle histórico es que proviene de David, y eso es lo auténtico. Pero no podemos tomar todos los incidentes que giran alrededor de ese detalle de forma literal. Porque ese no es el objetivo del autor. Así no era que ellos lo hacían en aquella época. ¿Cómo tienes que tomarlo? Homiléticamente. Y en el caso del nacimiento de Yeshua en Betlehem o en Belén de Judea, hay historia, pero también hay leyenda. Y también hay tradición. Y por lo tanto, como en el caso de Abraham o en el caso de Isaac que estudiamos en la conferencia pasada, el nacimiento de Yeshua en Betlehem no es simplemente historia, es midrash. Hay creatividad homilética, incluso hay ficción. Para nosotros en el siglo XXI estas cosas son inconcebibles. Inconcebibles. Para los antiguos era la forma más natural de presentar sus grandes verdades. Y en mi conferencia pasada les mostré algunos hechos y hoy voy a añadir otros más que te van a permitir conocer la historia detrás de la historia. Y cómo Yeshua fue siendo transformado de un maestro judío de Torah del siglo I con una misión mesiánica de corte apocalíptico a una divinidad. A eso que los teólogos 300 años después en Nicea definieron como Dios de Dios y luz de luz. Entonces, recordemos lo que hemos aprendido de Nazaret y de Betlehem, de Nazaret y Belén. Tenemos solamente dos fuentes textuales del primer siglo que nos hablan del nacimiento de Yeshua en Belén, de Judea, en Betlehem. Solamente dos fuentes textuales. Mateo y Lucas. Son los únicos dos que nos hablan de los 4 evangelios tradicionalmente que existen. 2, Hillel, Lucas, y Matíahu, Mateo, son los que nos hablan del nacimiento de Yeshua. Aunque hay que decir que hay un texto de Mateo que no tiene la historia del nacimiento, ¿ok? Sino que se inicia ya con Yeshua adulto, la realidad es que las fuentes textuales que tenemos incluyen el nacimiento de Yeshua. Entonces tenemos 2 masoretas, ¿ok? O 2 evangelistas, el segundo y el tercero, Lucas y Mateo, para que todo el mundo entienda, que nos introducen la vida de Yeshua desde su infancia. Los otros 2, Marcos y Yohanan, no hablan para nada de la infancia de Yeshua. Nos lo presenta ya adulto, un rabino en Israel enseñando Torah. Por otro lado, las 2 narrativas que nos hablan del nacimiento de Yeshua, Hillel y Matíahu, contienen diferencias muy notables entre sí. Muy notables. Por ejemplo, Lucas menciona cosas que Mateo no menciona. Y Mateo menciona cosas que Lucas guarda silencio. ¿Qué pasó entonces con el nacimiento de Yeshua en Betlehem? ¿Dónde realmente nació Yeshua? ¿Dónde realmente nació Yeshua? ¿Hay incoherencias? Hay incoherencias. Entre ambas narrativas hay incoherencias. ¿Hay contradicciones? Hay contradicciones.
Y lo mismo pasa con la Torá. Exactamente igual pasa con la Torá. Sabemos que hay incoherencias, sabemos que hay contradicciones, sabemos que no todo lo que la Torá dice pasó como está escrito o como ha llegado a nosotros de forma escrita. Y lo mismo ocurre con el Código Real. Vamos a ver algunas de las cosas más sobresalientes que tienen que ver con el nacimiento de Yeshua. Lo más probable, escuche esto, basado en la evidencia que tenemos, lo más probable es que aunque Joseph y Miriam nacen, ellos dos, en Nazaret, su origen era de Betlehem, de Belén, propiamente dicho, no de Nazaret. Piensa en esto. Según Mateo, no hay ninguna información. Tú te puedes leer todo el Evangelio de Mateo. No hay ninguna información del viaje de Nazaret a Betlehem. Solamente Lucas nos habla de ese viaje. Mateo no habla de ese viaje. Solamente Lucas habla de ese viaje. Y todo parece indicar que ese fue el lugar donde Joseph vivía, no Nazaret. Te rascas la cabeza. ¿Ok? Te tienes que rascar la cabeza, claro. Porque esta es la historia detrás de la historia. Piensa en esto. Cuando los sabios del Oriente llegan, no lo hacen a un azúcar. No lo hacen a lo que en otras traducciones dice un establo, donde está el bueycito y el burrito. No hace. ¿A dónde llegan los sabios del Oriente? A un bait, a una casa, no a un azúcar, sino a un bait, a una casa. Primera evidencia. Segunda evidencia, el viaje de los sabios del Oriente no fue en un Boeing 747. Fue un viaje a pie, con camellos cargados de mercancías, como era la costumbre de la época. ¿Y cuánto tardó ese viaje? Desde el Oriente hasta Jerusalén. Eso no fue hecho en un día. Eso está 2 semanas, meses en llegar. Posiblemente 1 año de camino. A juzgar por la medida que Herodes toma de eliminar a todos los niños menores de 2 años. Porque él calculó qué tiempo, ¿cuándo fue que ustedes vieron la estrella? Tanto. Y ustedes llegaron aquí tanto. Ese niño tiene que tener entre 1 y 2 años. O sea, todos los menores de 2 años les voy a cortar la cabeza para asegurarme que nadie me vaya a ocupar el trono. Think about it. Entonces, quiere decir que para el tiempo, cuando los sabios llegan del Oriente, Joseph y Miriam ya vivían más de 1 año en Betlehem. Y solamente cuando los sabios del Oriente se regresan a su tierra, es que la huida a Egipto ocurre. Pero ya para ese tiempo, Miriam y Joseph habían vivido con Yeshua casi 2 años en Betlehem. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Eso es lo que tenemos en los evangelios. Por otro lado, cuando Joseph se entera que Herodes ha muerto y que Arquelao, uno de sus hijos, reina en Judea, el que escribió Mateo afirma que es allí donde Joseph decide no regresar a Judea, sino moverse hacia el norte, a la Galilea, por causa de la maldad de Arquelao y del peligro que representaba para su familia, para el niño. Porque el niño es descendiente de David, un potencial rey de Israel. La pregunta es, ¿por qué pensar no retornar a la Judea si ellos eran de la Galilea? Think about it.
Si Joseph está pensando, no me voy a regresar a la Judea, sino a la Galilea, es porque era de Judea. Porque ese pensamiento solamente tiene sentido si fuera de Galilea, no de Judea. ¿Me explico? ¿Por qué pensar, no voy a retornar a Judea si yo no soy de Judea, sino de la Galilea? O sea, la declaración de Mateo solamente tiene sentido si ellos fuesen originalmente de Belén, no de Galilea. Y lógicamente, al ver el peligro de Judea, entonces deciden irse hacia el norte, hacia Nazaret específicamente. Y por otro lado, el que escribió Lucas afirma que ellos subieron a Jerusalén para hacer el Pidyon Nefesh, el Pidyon Haben de Yeshua. Voy a explicar eso, ¿ok? Para aquellos que no tienen el trasfondo hebreo de esto, ¿ok? Eso es lo que nos dice Lucas, que ellos subieron a Jerusalén para hacer el Pidyon Haben de Yeshua. Así, Pidyon Haben es la redención del primogénito. La ley de Moisés establece que todo varón que abre matriz en Israel, si no es levita, tiene que redimirse. Y eso se hace a los 30 días de nacido el niño. O sea, a los 30 días de nacido el niño, se lleva frente a los rabinos en Jerusalén y allí se hace el acto del Pidyon Nefesh, del Pidyon Haben, de la redención del primogénito según manda la Torah. Entonces, piensa en esto. Si para el tiempo, cuando llegan los sabios del Oriente, ya Yeshua tenía más de 1 año de edad y menos de 2, y para ese tiempo es que ocurre la huida a Egipto, ¿cómo es que Lucas afirma que después de su Pidyon Haben, de su redención del primogénito, la partida no fue para Belén, sino para Nazaret directamente? Think about it. Les voy a leer lo que dice Lucas, capítulo 2, versos 39 y 40. Luego que Joseph y Miriam hubieron cumplido con todas las cosas establecidas por la Torah de Hashem, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿El qué? El Pidyon Haben, la redención del primogénito, ¿ok? Luego que Joseph y Miriam hubieron cumplido todas las cosas establecidas por la Torah de Hashem, regresaron a la Galilea, a Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenando de sabiduría. La gracia de Dios estaba sobre él. Eso pasó a los cuantos días. A los 30 días después del nacimiento de Yeshua, cuando es el tiempo del Pidyon Haben de los primogénitos. Eso que dice Lucas. Sin embargo, Mateo nos dice que para el tiempo cuando llegaron los sabios del Oriente, que ya habían hecho el Brit y el Pidyon Nefesh, ellos estaban en Belén todavía, no en Nazaret. Y que es solamente después que regresan de Egipto que se ubican en Nazaret. O sea, ¿cómo tú vas a reconciliar estos hechos? ¿Cómo lo vas a reconciliar? No es posible reconciliarlos. No es posible reconciliarlos. Por una simple razón. No están ahí para enseñarte historia. Y es un error grave si tú ves esos datos ahí para enseñarte historia. No están ahí, estas cosas no están ahí para decirnos cómo fue que pasaron realmente. Eso es una narrativa etiológica con propósitos homiléticos, no históricos. Alguien podría decir, bueno, lo que en realidad pasó es que después que Joseph y Miriam regresaron a Nazaret, como dice Lucas, entonces, por alguna razón, decidieron descender hacia el sur y mudarse en Belén, en Belén de Judea, como en Mateo, y que allí es que los sorprende la visita de los magos del Oriente, y entonces viene la escapada a Egipto, que ocurre más tarde, y luego deciden regresar otra vez a Nazaret.
Tú puedes decir eso, pero ya ese es el Evangelio según Pepe. Ese es el Evangelio según Francisco. Pero eso no es el Evangelio según Lucas y según Mateo que nosotros tenemos en nuestros masoret. Esa es tu propia versión de los Evangelios. ¿Cómo vamos a explicar esto? Hay una sola manera de explicarlo, teniendo la mentalidad de los antiguos. Todo fue escrito no para contarte historia, sino para enfatizar midrashica y homiléticamente una verdad mesiánica. La pregunta es, ¿afecta esto el valor que los evangelios tienen para nosotros? En lo más mínimo. En lo más mínimo. Como tampoco nos afecta el hecho de que Moisés no sea el escritor de todos los libros de la Torá. Como tampoco nos afecta el hecho de que Rashi nos diga que Rivka tenía 3 años cuando se casó con Isaac. ¿Y por qué nada de esto tiene que afectarnos en nuestro aprecio por la Torá y nuestro aprecio por el Código Real en el caso nuestro? Porque no nos acercamos a estos escritos con una mentalidad del siglo XXI. Nos acercamos a estos escritos con una mentalidad como la que tenían los antiguos, dándonos a nosotros ahora la oportunidad de separar lo que es histórico de lo que es metafórico y entonces saber cómo aplicar las reglas en cada caso y en cada lugar. Consecuentemente, nuestro acercamiento a estos hechos no tienen la intención de destruir, sino de edificar la verdad que está ahí y que es la verdad que nos da identidad como pueblo. Es la verdad que nos da identidad como creyentes, ambas cosas. ¿Con qué podemos comparar esto? Esto podemos compararlo con tus abuelos. El Humash, los profetas, los salmos, el Código Real, lo podemos comparar con la vida de tus 4 abuelos. Tus 2 abuelos paternos y tus 2 abuelos maternos. Ambos existieron históricamente. Porque si ellos no existieron, tú no estarías aquí, tan simple como eso. Ellos tuvieron que existir. ¿Están conmigo aquí, verdad? Right. Ok. Tus abuelos y tus paternos y maternos existieron históricamente. Eso es un hecho. Pero el impacto que ellos crearon en tu vida es cosa de otra historia. Una cosa es que ellos existieron históricamente y otra cosa es el impacto que crearon en tu vida. La forma como tú los viste. ¿Qué aprendiste de ellos? Y eso que tú aprendiste de ellos no fue necesariamente históricamente cierto, pero éticamente válido para ti. O sea, cuando hablas de tus abuelos, o cuando hablas de tus padres, o cuando tú hablas de tus ancestros, tú no solamente estás contando historias, sino estás interpretando historias. Y esa interpretación de la vida de tus ancestros no es necesariamente históricamente cierta. ¿Sabes por qué? Porque posiblemente tus hermanos la cuentan de forma diferente. Y tus padres lo cuentan de forma diferente. Y la esposa de ellos lo cuentan de forma diferente. Y lo importante entonces no es tanto la vida real de tus abuelos o de mis abuelos. Lo importante para nosotros es la interpretación que hemos hecho de la vida de ellos. Porque esa interpretación que tú haces del impacto que tu abuelo o tu abuela creó en ti es para ti verdad. Es tu verdad. Entonces tú llevas contigo 2 versiones diferentes. Lo que realmente pasó
y lo que necesariamente no pasó, pero es una interpretación tuya de lo que pasó. Entonces tenemos un Tanaj histórico y tenemos un Tanaj legendario en forma de Midrash. Tenemos un Yeshua histórico y tenemos un Yeshua legendario, dependiendo de cómo fue interpretado posteriormente. Y la diferencia entre ambos es impresionante. Y no solamente impresionante, sorprendente. Y entonces uno tiene que saber cómo pasamos de lo uno a lo otro, de lo que es históricamente cierto, a lo que es históricamente no tan cierto, pero midrashicamente cierto, según la interpretación que se hizo de él más tarde. Entonces, ¿cómo nos movemos? Nos estamos moviendo de la historia al mito, pero nunca nos movemos del mito a la historia. Y esa es la gran diferencia. En otras palabras, por ejemplo, tenemos un Baal Shem Tov histórico, pero tenemos un Baal Shem Tov mitológico. El Baal Shem Tov histórico es un extraordinario rabino que enseñó Torah en su generación. El Baal Shem Tov legendario es el que tenía un carruaje tirado por caballos para moverse de un lugar a otro, y cuando viajaba, los caballos volaban por el aire, y cada galope era de 2 millas de largo. Ese es lo legendario. Imagínate, dicen los historiadores del Baal Shem Tov que el carruaje del Baal Shem Tov, cada vez que el cochero hacía ¡arre!, avanzaba 2 millas. Y entonces acortaba las distancias. Ese no es el Baal Shem Tov histórico, ese es el legendario. Tenemos al Rabí Nachman de Breslo histórico, pero tenemos al Rabí Nachman de Breslo mitológico. El histórico fue un descendiente del Baal Shem Tov que enseñó Torah y que vivió una vida de santidad. Ese es el histórico. El mitológico es el que promete a sus estudiantes que los va a sacar por los peyot del infierno. Ese es el mitológico. Tenemos el Rebbe Nilsson histórico y tenemos al Rebbe Nilsson mitológico. El Rebbe Nilsson histórico, el hombre que enseñó Torah, Hasidut, que enseñó Mashiach, posiblemente como nadie más en todo Chabad. Ese es el histórico. ¿Y cuál es el mitológico? El que sabía dónde estaban escondidas las minas de diamantes en África o en Sydney para aconsejar a sus asociados, o el que aparece luego de su muerte para hacer kiddush con sus estudiantes. Ese es el mitológico. Hay un Robin Hood histórico y hay un Robin Hood mitológico, legendario. ¿Cuál es el Robin Hood histórico? El hombre bueno que fue despojado de sus títulos nobiliarios en Inglaterra y que lucha por recuperarlos. Ese es el histórico. El Robin Hood mitológico es capaz de lanzar una flecha sobre su propio hijo que tenía una manzanita en la cabeza y atravesarle la manzana y no tocar al niño. Ese es el mitológico. Entonces, conocer esto es parte de lo que llamamos en esta serie la historia detrás de la historia. Es decir, existe un personaje histórico, pero luego se van haciendo interpretaciones de ese personaje histórico. Entonces se crean midrashim, se crean leyendas y cuentos de ese personaje. Y esas historias y esas interpretaciones que se hacen de esa figura histórica, años después, siglos después, en forma de midrashim, de leyenda, de cuentos,
son hechos por segundas, terceras y cuartas generaciones, nos muestran cómo es que ellos vieron y cómo es que ellos interpretaron a ese personaje en sus días. Yo mismo he escrito los cuentos de Yeshua. No sé cuántos de ustedes han leído la serie mía, Cuentos del Pequeño Yeshua. Eso, cantidad de cuentos he escrito sobre Yeshua. Ninguna de esas cosas que yo escribí de la infancia de Yeshua son verdades. Eso no son verdades históricas. Pero contiene en forma infantil las enseñanzas adultas de Yeshua que en mi imaginación, como escritor, hago regresar las enseñanzas adultas de Yeshua a los días de su infancia para mentes infantiles. Y esta enseñanza para nuestros niños son absolutamente ciertas, pero el valor histórico es totalmente falso, porque el propósito no es enseñar verdades históricas, el propósito es enseñar cómo interpretar la vida de Yeshua a los niños de nuestra generación. Ese es el propósito. O sea, mientras tú tengas en tu mente que el código real es todo histórico, es todo literal, es todo inerrante, que no contiene errores, tú no vas a poder avanzar en tu propia comprensión de lo que llamamos el código real. Y lo mismo ocurre con el Tanaj. Mientras tú veas el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, como se conoce como un libro de historia exclusivamente, tú vas a tener problemas de historia. Y mientras tú veas el Tanaj como un libro de ciencia exacta, tú vas a tener problemas con la ciencia. Y mientras tú veas el Tanaj como un libro de medicina, tú vas a tener problemas con la ciencia médica. Y mientras tú veas el Código Real como un libro de historia pura, tú vas a tener problemas con la historia. Solamente cuando nosotros conocemos la historia detrás de la historia, tú vas a crear un espacio intelectual y vas a crear un espacio espiritual necesario para creer y para vivir en una dimensión única, donde no vas a tener ningún tipo de problema con el análisis histórico y crítico tanto del Tanaj como del Código Real. Pero si tú te aferras a una mentalidad diferente, tú vas a tener problemas cuando descubras que hay incongruencias. Y tú vas a tener problemas cuando descubras que hay conflictos históricos en el Humash, que hay conflictos históricos en el Tanaj, como también hay incongruencias y conflictos históricos en el Código Real. Y si tú no conoces la historia, detrás de la historia, el día, y esto es importantísimo, y este es uno de los objetivos por los cuales estoy dando esta serie. Si tú te llevas esto en tu mente hoy, ya valió la pena todo el esfuerzo que hemos hecho para llegar hasta este momento. Lo voy a repetir de nuevo. Si tú conoces bien la historia, detrás de la historia, el día cuando manipuladores de la fe te alcancen con sus videos y te alcancen con sus clases destructivas, mostrándote fuera de contexto académico los problemas reales que están allí, tú podrías caer en el abismo de la crisis de la fe. Y eso es precisamente lo que tenemos que evitar. Porque eso no es el objetivo ni el camino apropiado, sino una desviación seria y peligrosa del camino. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando piensas que tus padres son seres humanos perfectos? Perfectos. Y luego descubres que no fueron perfectos. Que cometieron imperfecciones. Que cometieron hierros. Que incluso se equivocaron muchas veces en sus vidas. Que incluso se equivocaron contigo.
¿Cómo reaccionas cuando en un punto determinado de tu vida tú piensas que tus padres son dioses, que no se pueden equivocar? Y después descubres que se equivocaron, que cometieron errores. ¿Cómo evalúas ahora a tu papá? ¿Cómo evalúas ahora a tu mamá? Si los consideras seres humanos perfectos, que no se pueden equivocar. Pero si tú cambias tu mente y aprendes que tus padres son personas maravillosas, que son personas excelentes, pero que también son seres humanos, y que como seres humanos se pueden equivocar, cuando tú descubras un error en tus padres, no los vas a condenar. Y no te vas a desligar de ellos. Todo lo contrario, lo vas a comprender. Y eso no va a afectar para nada tu amor y tu respeto por tus padres. Comprender esto, Rabotai. Comprender esto. Comprender el significado de esta experiencia midrásica y legendaria es crucial para tu desarrollo teológico. Es crucial para que no te acostumbren a vivir de dependencias de píldoras teológicas. Que es cada semana más de lo mismo. Y no avanzas en tu desarrollo teológico. Eres la misma persona hoy que conocí hace 20, 30 años atrás. La misma persona. No hay una evolución espiritual. ¿Y por qué? Porque tu mentalidad sigue siendo la misma. No ha habido un cambio en tu mente. Y mientras no haya un cambio en tu mente, mientras no haya una renovación en tu mente, no tienes la llave que te va a permitir descubrir todo lo que la Escritura tiene para ti. Hasta que tú no rompas con el anacronismo de evaluar los documentos antiguos con una mente moderna y te esfuerces en estructurar y renovar tu mente para ver correctamente la historia detrás de la historia, no podrás ni dar respuesta apropiada a los problemas evidentes que tenemos en nuestras fuentes textuales y mucho menos proteger tu fe de la manipulación que viene por aquellos que usan la investigación para destruir y no para edificar. Hasta que tú no descubras que el Tanaj, tanto como el Código Real, no son libros de historia verdadera exclusivamente, sino de historia y comentario de la historia, donde los antiguos usaron estilos literarios que no nos son comunes al hombre del siglo moderno, no estarás en condiciones apropiadas para crear espacio intelectual, espacio académico. Ese espacio intelectual y académico necesario donde, por un lado, tu fe pueda ser protegida y por el otro, tu intelecto satisfecho frente al desafío académico que se requiere para tratar estos temas extraordinarios y maravillosos a los cuales yo personalmente he dedicado la mayor parte de mi vida. Para los antiguos, la historia sin comentario, la historia sin midrash explicativo, la historia sin la leyenda, es incomprensible, incomprensible.
con la introducción del Midrash, con la introducción del cuento, con la introducción de la parábola, con la introducción de la alegoría. Ellos reconstruían la realidad histórica para colocar orden en el caos. Ellos no se contentaban con ver los eventos históricos de forma incoherente o de forma inexplicable, sino que los unían para darles sentido, a fin de que las futuras generaciones supieran por qué las cosas pasaron como pasaron y de dónde vinieron. Tú le puedes enseñar a un niño hoy día acerca de la muerte de Martin Luther King. Pero si tú no le explicas a ese niño por qué murió Martin Luther King, esa historia está por la mitad. O sea, los antiguos sabían que una historia sin su explicación estaba creando, usando un lenguaje moderno, un handicap histórico. O sea, ellos no se contentaban con ver eventos históricos inexplicables, los unían para que eso tuviera sentido y le diera fuerza, razón de ser a su generación. Entonces, para los escritores del Tanaj, es decir, del Antiguo Testamento en el lenguaje popular, tanto como para los escritores del Código Real, la vida de Yeshua, por ejemplo, nuestros masoretas, la explicación de la historia incluyó el uso de leyendas, fábulas, etc. De tal manera que creó un mar de información midrashica, incluso con incongruencias. Pero esas incongruencias desde la perspectiva de la mentalidad antigua tenía que ser así para no dejar la comunidad en un espacio vacío, histórico, frío y sin sentido. Y por lo tanto ellos tomaron hechos reales, los vistieron de hechos imaginarios, tomaron ideas, las personalizaron, incluso hicieron hablar a la sabiduría, cantar a los proverbios como si fueran seres humanos. Incluso algunos de ellos fueron más allá todavía, mucho más allá todavía. Asuntos que nosotros vamos a estudiar académicamente a nivel de yeshiva. Pero para nosotros hoy eso suena como a fábula. Para los antiguos era interpretación. Ellos tomaron a Dios, que es invisible, y nos lo hicieron visible. Y por eso la Torá nos habla del rostro de Dios. O las espaldas de Dios. O el dedo de Dios. Para hacerlo comprensible a nuestra experiencia humana. Ofreciéndonos así una versión de la reconstrucción de la realidad. ¿Por qué? Porque esto es importante. Porque la Torá prohíbe hacernos imágenes de lo que está arriba en los cielos o de lo que está abajo en la tierra. No podemos hacernos imágenes del Dios